Puerto Vallarta, Jalisco, México. La ciudad, con su exuberante belleza, también exponía marcados contrastes sociales. El muelle de una marina de lujo era un escenario de opulencia, donde yates y lanchas rápidas de lujo bordeaban las calles, reflejando el mundo de Alejandro del Bosque. Sin embargo, fuera de la zona restringida, vivían pescadores, vendedores ambulantes y niños de la calle, un mundo marginal ignorado por la riqueza. El ardiente sol de Vallarta no podía calentar el corazón helado de un hombre que vivía de luto. Alejandro, el monarca del Bosque, de 50 años, era un magnate hotelero y un hombre de poder e influencia. Hace 3 años, perdió a su único hijo en un accidente, y desde entonces se ha convertido en un hombre amargado, frío y solitario, incapaz de sentir alegría ni conectar con la vida. Su apariencia física era imponente, siempre con ropa de alta costura y un reloj que costaba más que una casa. Sin embargo, sus ojos, antes llenos de vida, ahora destilaban una profunda melancolía y un cansancio perpetuo que lo aislaba del mundo. Alejandro era una contradicción interna, multimillonario, pero empobrecido de espíritu, viviendo en una prisión de dolor y autocompasión, siendo su única escapatoria del dolor el aislamiento y el cinismo. En un paseo por el muelle en otro día gris, lo acompañaba Lucía La Luz Estrada, su novia, una joven ambiciosa y con aspiraciones sociales que intentaba, sin éxito, llenar el vacío en su vida. La mirada de Lucía se posó en un pilluelo que vendía pulseras artesanales cerca del muelle. Lo observó un instante y con un toque de sorpresa y preocupación se volvió hacia Alejandro. «Alejandro», dijo en voz baja, «se parece a tu hijo fallecido». Alejandro, irritado por la audacia de Lucía al mencionar a su hijo, intentó ignorarla, pero su persistencia lo hizo mirar al niño. Al ver el rostro de Miguel, de 9 años, el corazón de Alejandro se detuvo. El niño tenía los mismos ojos, la misma sonrisa y los mismos rasgos que su hijo. Fue una ruptura emocional inmediata y abrumadora, donde el rostro de Miguel se superpuso con el de su hijo. Alejandro sintió una mezcla de conmoción, esperanza y pánico. La armadura de cinismo que tan cuidadosamente había construido se derrumbó en un instante, y sintió que el dolor de su duelo resurgió con una fuerza abrumadora, abriendo una grieta en su cinismo y permitiendo una conexión inesperada con el pasado. Aturdido y sin saber cómo reaccionar, Alejandro se acercó a Miguel. Su voz, normalmente controlada y fría, estaba ahogada por la emoción. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El niño, sin miedo, respondió: «Miguel». Extendió la mano y le ofreció a Alejandro una pulsera de cuentas de colores que acababa de hacer. «¿Quieres una? Te la hago por 5 merecidos. Es para ayudar a mi abuela. Está enferma». Alejandro, en lugar de comprar, le preguntó por su familia. Miguel, con la pureza y sinceridad de un niño, le contó sobre su abuela, cómo le enseñó a hacer pulseras y cómo soñaba con cuidarla y hacerla sonreír. La historia de Miguel, tan llena de amor y resiliencia, conmovió profundamente a Alejandro. Ese niño, que tenía todo el derecho a estar amargado, era un faro de esperanza y bondad. Alejandro sintió como si viera a su propio hijo, al que se le había dado una segunda oportunidad. El cambio emocional fue drástico. El dolor del duelo se transformó en una llama de esperanza y una necesidad visceral de proteger a Miguel y darle una segunda oportunidad. La justificación emocional de esta decisión fue la resurrección de la fe de Alejandro y la necesidad de llenar el vacío dejado por la ausencia de su hijo y encontrar una nueva razón para vivir. Sintió que Miguel era un mensaje del destino y que su misión era cuidar de ese niño. El conflicto interno de Alejandro era una lucha con su duelo no procesado y la culpa por no haber salvado a su hijo. Temía que, al aferrarse a Miguel, traicionara la memoria de su hijo o que se volviera a lastimar, reviviendo el dolor del pasado. Externamente, se enfrentó a la desaprobación y el escándalo de su familia y círculo social, quienes consideraban su obsesión con Miguel una locura. Lucía, su novia, quien al principio lo había apoyado, se puso celosa y posesiva, sintiéndose amenazada por la presencia de Miguel. «Alejandro, por favor, para con esto. No es tu hijo,
Es solo un niño de la calle. Esto está dañando tu imagen, le dijo con frialdad. También hubo resistencia por parte de la abuela de Miguel, quien, temiendo que se llevaran al niño, intentó mantenerlo alejado de Alejandro. La burocracia para obtener la custodia de Miguel y el peligro de que lo internaran en un orfanato crearon verdaderos obstáculos y aumentaron la tensión. El juzgado de familia en Vallarta era un espacio frío e impersonal, un marcado contraste con el intenso sol de la ciudad. Sin embargo, la intensidad de la emoción era palpable. La abuela de Miguel, una mujer de expresión cansada pero digna, se sentó ante el juez. Alejandro, con su traje impecable, se sentó junto a su abogado, con Lucía en uno de los asientos del público, con expresión de desaprobación. La abuela de Miguel, en un momento de profunda vulnerabilidad, admitió que, por mucho que quisiera a su nieto, ya no podía cuidarlo. Mi cuerpo ya no me obedece, su señoría, y me parte el corazón no poder darle a mi nieto la vida que merece. Lucía, por su parte, intentó convencer al juez de que Alejandro era inestable e incapaz de cuidar a un niño. Está cegado por el dolor, su señoría. Este niño no es más que una obsesión. No es seguro para él. En medio de la audiencia, Alejandro, en un intercambio profundamente emotivo, se puso de pie. Con lágrimas en los ojos, admitió su dolor y soledad. Habló del hijo que perdió y de cómo Miguel le dio una segunda oportunidad como padre. Perdí a mi hijo, su excelencia, y con él perdí mi alma. Me convertí en un hombre amargado, frío y retraído, incapaz de sentir alegría. Pero cuando vi a Miguel, cuando escuché su historia, volví a ver a mi hijo. Vi su inocencia, su bondad, su resiliencia. No quiero separar a Miguel de su familia. Solo quiero que sea mi hijo y que tenga la vida que se merece. No pido la custodia para mí, la pido para él, para que pueda tener un hogar, una familia y un futuro. Superar su dolor interior, pena, culpa y aislamiento, ocurrió en ese momento de perdón y aceptación. La consolidación de su vínculo y la aceptación de Miguel como su nuevo hijo fue el punto culminante, donde el amor y la esperanza triunfaron sobre el dolor. La audiencia, que comenzó con tristeza, terminó con un nuevo comienzo. La historia de Alejandro y Miguel se convirtió en un rayo de esperanza. Alejandro obtuvo la custodia de Miguel, y la mansión, que una vez fue un mausoleo de su dolor, se convirtió en un hogar cálido y vibrante. Un Alejandro transformado no solo se convirtió en un padre presente y amoroso, sino que también creó la Fundación El Sol de Vallarta para ayudar a niños de la calle y familias necesitadas. Miguel, a su vez, se convirtió en el hijo que Alejandro perdió, y su abuela, con la ayuda de Alejandro, se recuperó y encontró la paz. Los beneficios sociales y personales fueron inmensos. Miguel formó una familia y un futuro. Su abuela encontró la paz, y Alejandro recuperó la alegría de vivir y un nuevo propósito. Su nueva filosofía de vida era que la verdadera riqueza no reside en lo que se tiene, sino en lo que se da, y que la mayor fortaleza de todas es la capacidad de amar. 10 años después, Miguel es un joven adulto y saludable, estudiando en una de las mejores universidades del país. Alejandro, mayor pero con una expresión serena, lo observa con una sonrisa y una mirada de orgullo. La fundación de Alejandro se ha convertido en una de las más respetadas de México, y la imagen de un niño con un collar de mariposa se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes buscan a sus seres queridos. La escena final muestra a Alejandro y Miguel paseando por el muelle donde todo comenzó, y Alejandro, con una mirada de gratitud, toma la mano de Miguel y le dice: «Gracias, hijo, por regresar».